Bueno, pues lo que os decía, vamos a ver en la sesión de hoy el enrutamiento entre VLANs y dentro de lo que es el enrutamiento para distintas VLAN vamos a tener distintas alternativas, una que son con routers, son dos alternativas, una más clásica que otra, y la siguiente forma de hacerlo, que lo veremos en la próxima sesión, es a través de switches de capa 3. En principio, dentro de los métodos que veremos hoy, veremos cómo hacerlo haciendo que el router se conecte en modo acceso a la VLAN y también veremos cómo hacer este mismo enrutamiento pero conectando el router en modo trunk a un puerto troncal de un switch. Bien, cierro la cámara principal y nos vamos a los materiales. Un segundo que arregle el escritorio y vamos al tema 17. Lo tenemos aquí y nos dirigimos rápidamente a la diapositiva número 48, que es donde empieza el apartado de este tema, ¿vale? El apartado 3 de routing entre redes VLAN con routers, mediante routers. Vale, todo el mundo sabe que una VLAN, en definitiva, es un dominio de broadcast y que si tenemos VLANs, lo que va a ocurrir es que los PCs o los equipos que se encuentren en una VLAN van a ser incapaces de enviar tráfico a equipos que se encuentren en otra VLAN, a menos que algún dispositivo de capa 3 sea capaz de mover el tráfico de una LAN a otra. Yo creo que eso ya lo hemos visto. En todo caso, por hacer una analogía, cuando tenemos una VLAN, abro la pizarra, o cuando tenemos redes LANs, tuviésemos switches para definir LANs y no tuviésemos el concepto de la VLAN, en una arquitectura de LANs, voy a coger un color azul, tendríamos algo así como un switch, otro switch, disculpad que se dibuja así un poco mal, pero es que es un poquito difícil hacerlo con este tipo de... Salva, Sí. Amur dice que no se puede unir. ¿No se puede unir? Mira el chat general. Vamos a ver, un segundo. Ya está, se ve. Vale, pues volvemos aquí a la pizarra. Os decía, tenemos unos switches, tendríamos un router en medio y nuestra comunicación entre LANs sería tan simple como tener estas dos LAN y un router que nos permitiese hacer el paso del tráfico entre una LAN y otra LAN, ¿verdad? Esto lo tenemos claro de siempre. Si nos vamos a la diapositiva de número 50 del temario, nos habla de routing entre redes VLAN antiguo. Bueno, a mí me gusta más llamarlo clásico, porque se sigue utilizando, no porque se haya utilizado desde los inicios va a ser un método que no se pueda utilizar. Se puede utilizar y además tiene algunas ventajas en algunos aspectos. Por tanto, no debemos descartar este tipo de enrutamiento. La idea que va detrás de este tipo de método de enrutado entre VLANs consiste en pensar en lo siguiente. Al final, pensábamos que cuando tenemos VLANs, tenemos un switch con cierto particionamiento. Imaginad que esto es la VLAN 10
y aquí tenemos la VLAN 20 y en esta VLAN podemos tener aquí metido un PC, otro PC, arriba no los he representado pero nos da lo mismo. ¿Cómo podemos enrutar entre estas dos VLAN? Pues igual que hacíamos arriba, ponemos un router y conectamos este router aquí y este router aquí. Con esta estructura tenemos el símil de tener dos switches. Es que en realidad tener dos particiones o más en un switch es como tener switches dentro de otros switches. ¿Lo entendéis? Sí. Con lo cual, el enrutamiento entre estas VLAN sería relativamente fácil. Se trataría de conectar el router a puertos de acceso en cada una de las VLAN y simplemente ponerle al router las direcciones IP adecuadas para cada subnet. ¿Está entendido? Sí. Vale, os voy a pasar un fichero que vamos a utilizar como base para el conjunto de ejemplos que vamos a ir realizando. Segundo, lo cojo del escritorio y la carpeta de la sesión de hoy. Es un packet tracer que se llama base.pkt. ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis recibido? Sí. ¿Vale? Vamos a trabajar con él y vamos a ir haciendo copias de esta base porque vamos a ir resolviendo el problema del enrutamiento entre VLANs a base de pequeños ejemplos evolucionados a partir de este packet tracer. ¿De acuerdo? Un segundo mientras se abre la herramienta. Vale, ¿lo tenéis? ¿Habéis podido abrirlo? Sí. Lo has pasado aquí, ¿no? Sí, sí, está pasado a través del canal. En general. En el general creo que estaba, es posible. Sí, ya lo veo. Vale, este ejemplo es el mismo que teníamos en el troubleshooting, bueno, en los ejemplos del troubleshooting, pero está sin problemas. De modo que, si os acordáis, tenemos tres VLAN, la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30, y ahora mismo los PCs de la VLAN 10, entre ellos tienen que hacer ping, o sea, PC 1, 4 y 7 están en la misma VLAN, por tanto, entre ellos hacen ping sin ningún tipo de oposición. ¿De acuerdo? Habéis visto los tres PCs en la misma VLAN, independientemente de que estén en switch remotos, van a tener comunicación. Sin embargo, como es de esperar, si intento hacer ping entre PC1 y PC2, evidentemente no van a tener conectividad, están en VLANs distintas y nos hace falta de algún intermediario para que esto funcione. Vale, ¿qué tenemos aquí arriba? Tenemos al señor router 1 que nos va a ayudar en la medida de sus posibilidades a que tengamos enrutamiento entre VLANs. ¿Y por qué digo en la medida de sus posibilidades? Pues porque si nos fijamos, ¿cuántos puertos tiene este router? Lo veis ahí en el Dos, banner. ¿no? El puerto G00 y el puerto G01. Sin embargo, tenemos tres VLANs, con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos un problema, tenemos una carencia de puertos. No vamos a poder hacer directamente el enrutamiento entre las tres VLAN. Vamos a tener que quedarnos con dos y la tercera dejarla sin enrutar. Luego lo solucionaremos, pero de entrada
vamos a tratar de enrutar la VLAN 10 y la VLAN 20. ¿De acuerdo? Para ello, tenemos que unir este router en modo acceso a ambas VLAN. ¿Dónde podemos, por cercanía y por diseño, unir el router 1 o conectar el router 1? Pues al switch 1. Al switch 1 que está en la capa de distribución, en este caso. Con lo cual vamos a empezar por ahí. Vamos a coger un cable de tipo directo, ya que estamos uniendo un capa 3 con un capa 2. Y conectamos el G00, por ejemplo, al puerto 10. Conectamos el G01 al puerto 11. ¿De acuerdo? Lo siguiente, tendríamos que ir al switch y deberíamos coger esos dos puertos, el 10 y el 11, y configurarlos ¿en qué modo? En modo acceso. En modo acceso, por tanto vamos con ello, S1, entramos en modo administrador y seleccionamos el puerto, vamos a seleccionar los dos, FA 0, 10 y 11, y hacemos Switch Port Mode Access. Ahora nos vamos al puerto 10 y le decimos que esté en acceso en la VLAN 10. Y luego nos vamos al puerto 11 y le decimos que esté en la VLAN 20. ¿De acuerdo? Sí. Hasta ahí lo tenemos claro. Hemos hecho que el router esté conectado a dos puertos de acceso en el switch 1. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos que hacer? Deberíamos hacer alguna cosa en el router, ¿no? Pues están apagadas, ¿no? Las interfaces. Vale, aparte de estar apagadas, falta otra cosa más. Y es que esas interfaces de momento no tienen IPs en la VLAN. Por tanto, debemos establecer las direcciones IPs en esas interfaces que sean acordes a las IPs de cada una de las subredes y posteriormente poner en marcha esas interfaces. Entonces vamos al router, enable, seleccionamos la interfaz G00 y le ponemos una IP en la VLAN 10. Vamos a hacer memoria y vemos que la VLAN 10 es la 172.17.10.0. Por hacerlo fácil, vamos a poner la primera IP de cada subred al router, a las interfaces del router. Entonces nos vamos a la interfaz G00, que es la que teníamos ahí seleccionada, y le ponemos la IP con IP address 172.17.10.1 con máscara 24. Y ponemos la interfaz en marcha. Vale. A continuación vamos a hacer lo propio, pero con la siguiente interfaz, con la G01. Le vamos a poner una dirección IP, en este caso en la VLAN 20, y vamos a poner la interfaz en funcionamiento también. Vale, una vez se ponga todo esto en verde, pasado el periodo del spanning tree, podemos acelerarlo dándole a esta doble flecha. Fijaos que PC1 y PC2 antes no tenían ping, ¿ahora lo tendrán? Pues no estoy seguro, porque no sé si hay que configurarle el default gateway a los switches. El default gateway a los switches, no. El router, ¿no? El gateway a los PCs. El gateway a los PCs, eso sí. Ah, vale, vale. El gateway hay que ponérselo a los PCs. En los switches de momento no hemos puesto ninguna configuración IP. Por tanto, los switches solo están comunicando en capa 2.
pero los PCs sí que tienen que conocer quién es su gateway. Por tanto, es una cosa que tendremos que configurar. Lo voy a hacer desde la pestaña Config, porque en la pestaña Desktop lo puedo hacer también, pero tengo que dar más pasos. Entonces, aquí en Config le vamos a poner a PC1 que su gateway es 172.17.10.1, que es la dirección del router. Esto mismo será para PC4 y para PC7. Y en PC2, ¿qué tendremos que hacer? Lo mismo, pero en este Sí, caso por la otra IP. será la 20. Voy a copiar, porque será la misma dirección para PC5. Y para PC8. Vale, ahora tendremos la comunicación entre la VLAN 10 y la VLAN 20. No sé. Yo creo que sí ahora, pero... A priori, si no nos hemos equivocado en nada, deberíamos tener conectividad. Puede ser que el primer ping nos falle, porque está haciendo el ARP, pero fijaos que ya en el segundo ping nos ha dado successful. Vamos a hacer la prueba también entre distintos switches. Puede ser que el primero falle porque tiene que resolver el ARP, pero el segundo ya, una vez resuelto el ARP, éxito. Y lo mismo, pues por ejemplo, aquí. En este caso ya se habían resuelto las solicitudes ARP y ha dado successful directamente. Por resumir, ¿qué hemos hecho? Hemos conectado el router a dos puertos del switch. Esos puertos del switch los hemos puesto en modo acceso y cada uno de ellos en la VLAN que le corresponda. Uno en la VLAN 10, otra en la VLAN 20. Le hemos dado IP a cada una de las interfaces del router acorde a la VLAN a la que pertenecen. Hemos puesto las interfaces en línea, es decir, un no shutdown. Y hemos puesto en los PCs las direcciones de gateway correspondientes a las IPs de las interfaces del router. Con lo cual hemos tenido el enrutamiento solucionado. Si queréis, vemos una simulación, vamos a borrar todo esto, de qué ocurre cuando PC1 tiene que hacer ping a PC2. Vamos un ping de aquí a aquí en modo simulación y vemos que primero llega a S2, S2 le pasa el paquete a S1, que a su vez se lo pasa al router por una interfaz, lo devuelve el router por la otra interfaz, vuelve a bajar el tráfico por la troncal, se habrá etiquetado por tanto el tráfico y cuando sale el tráfico del switch se desetiqueta. Llega a PC2 y PC2 tiene que responder. PC2 le pasa el tráfico a S2, subirá por la troncal etiquetado en la VLAN 20, llega al router 1 por la interfaz que está en la VLAN 20, sale de R1 por la interfaz que está en la VLAN 10, vuelve a entrar el tráfico en la troncal y por tanto se vuelve a etiquetar, y sale el tráfico de S2 hasta PC1 de forma desetiquetada y finalmente tenemos la respuesta al ping y por tanto éxito. ¿Lo tenemos claro? Sí. Perfecto. Sí. Vale, salimos de la simulación. Seguimos teniendo un problema. ¿Cuál es? Estamos limitados por la cantidad de interfaces de router. Efectivamente, si el router tiene dos interfaces, hemos podido enrutar dos VLAN. ¿Cómo lo solucionamos? Pues poniendo otro router, ¿no? O ponemos un router que tenga más interfaces y que por tanto va a ser más caro, o Subinterfaces.
Sí, subinterface sería una solución, pero sería el otro método de enrutamiento con router on stick. De momento todavía no estamos en ese punto, llegaremos al final de la sesión, pero sí, lo vamos a ver. Vamos a ver la aproximación de poner otro router. Podríamos coger, por ejemplo, este router 1, vamos a hacerlo de esta manera, control C. Bueno, no voy a copiarlo, voy a poner directamente otro router, porque si no las configuraciones no van a ser válidas. Vámonos a poner un router más por aquí. Vale, le vamos a llamar R2. Y por ir rápido, vamos a avanzar el tiempo. No hace falta que entremos dentro, le ponemos aquí R2 en el hostname. Vale, tenemos R2 y tenemos la necesidad de que la VLAN 30 esté enrutada también. ¿Qué podríamos pensar? ¿En qué sentido? Sí, necesitamos que la VLAN 30 o los PCs que se encuentran en esa subred sean capaces de comunicarse entre sí, que eso ya lo son, pero además deben ser capaces de comunicar con los de la VLAN 10, PC1, PC4, PC7, y con los de la VLAN 20, serían PC2, PC5 y PC8. Pues conectas R2 al switch y al otro router. Conectar R2 al switch y al otro router. Es Ah, una no, el buena... otro no se puede, no se puede. ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? Por las interfaces del otro, ¿no? A ver. ¿Por las interfaces del otro? Bueno, podríamos conectarlo si cogemos esto, Eso es. pero no tenemos puerto serial en estos routers. Claro. Alguna solución tiene que haber, ¿verdad? Tenemos dos interfaces Ethernet en este router que a lo mejor sí que podemos configurar de alguna manera. ¿Qué se os ocurre? ¿Alguna sugerencia? Una os la digo yo. Cogemos el gigabit 01. Bueno, eso está claro. Nos lo llevamos, por ejemplo, al puerto 13 y este va a estar en la VLAN 30. Hasta ahí todo el mundo me imagino que esa parte la tendría asimilada, ¿verdad? Sí, eso. Es por eso no lo he dicho porque era evidente. Vale. La otra cuestión es que si cogemos alguna de las VLAN que ya existe, al cual está conectado este router, y la ponemos en común con este otro, a través de esa VLAN, el router sí que va a estar comunicado R2, en este caso, con R1. No sé si me explico. Podemos coger, por ejemplo, la VLAN 20 como puente entre la VLAN 10 y la VLAN 30. De modo que si tuviésemos interfaz serie, podríamos decir, bueno, todo el tráfico que tenga que llegar de la VLAN 30 a la VLAN 10 o 20, que pase por el serie del router, ¿verdad? Claro, eso es lo que había pensado yo al principio. Claro, pero no tenemos serie. He puesto este router, le podríamos añadir interfaz serie, pero no he querido hacerlo. ¿Por qué no podemos utilizar una de las VLAN que ya existe para intercambiar tráfico con la otra? Es decir, tener la VLAN intermediaria, por ejemplo, la 20. ¿Vale? Podemos hacerlo de esta forma. Vamos a unir el R2 por la otra interfaz al switch 1 en el puerto 12 y vamos a hacer que el puerto 12 del switch 1 pertenezca a la VLAN 20. Con lo cual, el router 2 y el router 1 tendrán cada uno de ellos una interfaz en la misma VLAN. ¿Vale? A través de esa interfaz, fijaos que si sube el tráfico por aquí, puede bajar por aquí y subir por aquí y llegar a R1. No sé si lo veis.
Sí, sí, sí. Lo puenteas ahí. Efectivamente, vamos a utilizar una VLAN de puente entre la VLAN 30 y la VLAN 10, en este caso la 20. Con lo cual, deberíamos hacer que el switch 1 tenga un puerto más de acceso en la VLAN 20. Vamos a entrar en modo configuración. Y habíamos seleccionado el puerto, creo que era el 12 y el 13, creo recordar. El 13, vamos a ver. El 12 y el 13 creo que eran, sí, el 11 y el 10 Sí, sí. eran los de antes y el 12 y el 13 van a ser los nuevos. Vamos a hacer que el 12 sea de la VLAN 20 y que el 13 sea de la VLAN 30. Por tanto, vamos a seleccionar los dos, en este caso otra vez, int range fa012 13 switch port mode access. Y ahora vamos a coger el puerto número 12, fa012, y hacer switch port access VLAN 20. Y vamos a seleccionar el puerto 13 y hacer que pertenezca a la 30. ¿De acuerdo? Para el puerto del router que está conectado al VLAN 30, vamos a hacer como antes. Vamos a ponerle la primera dirección IP de esa subred. Vamos a ir al CLI. Vamos a seleccionar el int G01, que es el que está conectado a la VLAN 30, y ponerle la IP, que era 172.17.30.1 con máscara /24. Ponemos en marcha y el int G00, que está conectado a la VLAN 20, le tenemos que poner también una IP. Pero en este caso no podemos ponerle la IP primera de la red, porque la primera es la que corresponde con la interfaz de la VLAN 20 en R1. Por tanto, vamos a poner la siguiente IP. 172.17.20.2. Y no shutdown. Vale. En los PCs de la VLAN 30 habrá que ponerle el gateway, ¿verdad? Sí, el gateway. Con lo que nos vamos a la configuración y pondremos el 172.17.30.1. Los otros ya tienen gateway, ¿no? Todo le faltan los de la 30 ahí. ¿Vale? Ya tenemos el gateway en los PCs de la 30. ¿Tenemos ya el problema solucionado? Sí. Yo creo que no. Nos falta algo. Vamos a ver. Si yo ahora intento disparar un ping entre PC1 y PC3, esto todavía está fallando. Y va a fallar eternamente hasta que hagamos algo más. ¿Qué es lo que nos está fallando? No sé. Fijaos. R1 tiene dos redes locales. La VLAN 10 y la VLAN 20. Sin embargo, para R1 la VLAN 30 es remota porque solo pertenece a R2. En R2, ¿qué pasa? Que tiene dos redes locales, la VLAN 20 y la VLAN 30. Sin embargo, la VLAN 10, ¿cómo es? Remota. Remota. ¿Qué tendríamos que hacer en R1 y R2?
Como no haya que hacer una ruta o algo. Efectivamente, vamos a añadir rutas, que en este caso vamos a hacerlas en primer lugar con rutas estáticas y luego, si queréis, lo que hacemos es quitar las rutas estáticas y hacerlo con un protocolo de rutamiento como SPF. ¿Os parece? Ok. Vale. Vamos a hacerlo en R1 con rutas estáticas. Entramos en R1, estamos en la configuración de R1 y añadimos una ruta estática, IP route. ¿Y qué tenemos que poner? La 30. La red remota, que sería 172.17.30.0 con su máscara, por una interfaz de siguiente salto. ¿Cuál será la interfaz de siguiente salto? La interfaz que tiene R2 en la VLAN 20. R1 tiene algo en la VLAN 20, pero tenemos que poner la interfaz de algún router remoto, un router que esté en la otra VLAN y que nos permita dar el salto a la VLAN 30. Por tanto, sería 172.17.20.2, que es la interfaz del router R2 en la VLAN 20. ¿Lo veis? O sea, el siguiente salto tienes que hacerlo a la interfaz puenteada, ¿no? Tenemos que hacerlo A la VLAN. a la interfaz que nos da el siguiente salto, que es la que nos da acceso desde una VLAN que nosotros ya estamos en ella, en este caso la VLAN 20, pero que no es una interfaz nuestra, es una interfaz de otro router remoto, en este caso de R2. Vale. Y ahora en R2 tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que irnos a crear una ruta que sería para la VLAN 10. Por tanto, IP route y ponemos la 172.17.10.0 con su máscara y tenemos que poner también la dirección de siguiente salto. ¿Cuál será en este caso? La de la VLAN 20, la primera, ¿no? Efectivamente. 17.20.1, ¿verdad? Sí. Vale, pues si no nos hemos equivocado, esto ya, ahora sí, lo tendríamos configurado. Vamos a ver, in progress, successful. ¿De acuerdo? Ha tardado un poquito más porque hay que resolver más ARPs en todo este camino, pero finalmente tenemos conectividad entre VLAN 1 y VLAN 3 y vamos a comprobar también si entre la VLAN 2 y la VLAN 3 tenemos conectividad successful. Por tanto, Salva, ¿puedes poner que se vea como antes para verlo bien? Sí, sí, claro, ahora vamos a hacerlo. Hemos resuelto el problema con dos routers, ¿vale? Vamos a hacer el proceso en modo simulación y cogemos un ping, por ejemplo, entre PC1 y PC9, con lo que sale el ping de PC1 en modo acceso hasta S2 a través de la VLAN 10, subirá etiquetado por la troncal, llega al switch 1, este lo va a desetiquetar y llevarlo a la interfaz correspondiente del router 1. Router 1 va a buscar si se trata de un paquete para él o si es un paquete que no es para él. Como no es para él, lo va a enrutar a través de la ruta que hemos definido manualmente. Por tanto, saldrá a través de la segunda interfaz, la de VLAN 20. Y este paquete tiene que llegar a R2. Llega a través de la VLAN 20 de R2. Sale a través de la otra interfaz de R2 que está en la VLAN 30. Saldrá por la troncal en este caso sale por todas las troncales probablemente porque todavía no está mapeado por ARP, no está mapeado el puerto que tiene la dirección MAC correspondiente a PC9 y por tanto se hace una inundación, ¿lo habéis visto? Sí. Sale el paquete hacia PC9, PC6 y PC3.
porque ha sido una inundación. Sin embargo, PC3 y PC6 lo descartan porque no va dirigido a ellos, a su IP. De PC9 sale el paquete de vuelta hacia S4. S4 lo lleva de forma etiquetada a través de la troncal. De S1 subirá por la interfaz correspondiente, que será la de la VLAN 30 a R2. ¿Vale? Bueno, estaba resolviendo ARPs, parece ser. Sí, si veis aquí en la parte de la simulación tenemos el ARP. Con lo cual se va a agotar el buffer de simulación, pero si intentamos seguir adelante, al final llegamos con el ping a su sitio, pero deberíamos filtrar aquí los protocolos para no liarnos con demasiadas cosas. Vamos a desmarcar todo lo que no sea necesario. Esto todo fuera. Bueno, yo creo que acabamos antes diciendo que todos fuera y permitir el CMP. Vamos a resetear la simulación y empezar de nuevo de PC1 a PC9. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Vale? Ahora sí que salen, veis aquí que es un paquete ICMP. Llega R1 por la interfaz de la VLAN 10, sale por la de la 20, llega al R2 por la de la 20, sale por la 30, llegará a S4 en modo troncal, por tanto etiquetado. Bueno, etiquetado en este caso, como la VLAN nativa es la 30, saldría sin etiquetar por el troncal. Llegará en todo caso a PC9, sale de PC9 hacia S4 sin etiquetar. Como es de la VLAN 30 y es la nativa, sale sin etiquetar por el troncal. Llegará al router 2 por la interfaz de la VLAN 30, sale por la de la VLAN 20, llega a R1 por la de la VLAN 20, sale de R1 por la de la VLAN 10, sale etiquetado entre S1 y S2 y finalmente llega a PC1, con lo cual el proceso final tiene éxito. ¿Lo habéis visto? Sí. Por resumir, en este entorno hemos añadido un segundo router y hemos utilizado una de las VLAN existentes como puente para el tráfico que tenga que pasar entre VLANs remotas. Esto mismo lo podríamos pues generalizar y poner más rutas cada vez. Pero como veis, esto no iba a ser ni barato ni efectivo, porque además por cada VLAN estamos consumiendo 2 puertos de router, un router entero y 2 puertos de switch. Y eso al final es mucho dinero. ¿Vale? Además hemos tenido que introducir rutas, en este caso estáticas, para que el tráfico entre redes que están configuradas de modo remoto entre los distintos routers puedan tener alcance. ¿Vale? Os había dicho que íbamos a hacer este mismo ejemplo, pero configurando el enrutamiento entre R1 y R2 con un protocolo como pueda ser OSPF. Si queréis, lo hacemos ya. ¿Hasta aquí tenéis algún tipo de cuestión, algún tipo de duda? ¿Estáis ahí? Sí, pero no tenemos dudas. Vale. Bueno, pues vamos a configurar esto mismo por OSPF, por tanto vamos a hacer un do show IP router. Vemos que ahora tenemos una estática en R1 y si nos vamos a R2 vamos a tener lo mismo do show IP router. Tenemos también una ruta estática, como era de esperar. Vamos a eliminar las rutas estáticas en un router y también en el otro router.
¿vale? Y si mostramos ahora la tabla de enrutamiento, esa ruta ha desaparecido, solo aparecen las directamente conectadas, con lo cual si disparamos el ping, ahora vuelve a fallar, como era también lógico, hemos quitado las rutas. Vamos a configurar, por tanto, el enrutamiento entre esas VLANs a través de OSPF. Si nos vamos al router 1, activamos OSPF, router OSPF y un número de proceso, y vamos a declarar las subredes que tiene R1, que son las network 172.17.10.0 con máscara 24, pero recordad que tenemos que poner la máscara wildcard, por tanto 0.0.0.255, e indicar que pertenece al área de backbone, área 0. Y lo mismo para la red 20. ¿Tenemos más redes en R1? No. No, esas dos, ya está. Vamos a R2 y vamos a hacer lo mismo. Router OSPF, habíamos puesto 10 como número de proceso. Vamos a poner el mismo, aunque eso nos da casi lo mismo. E indicar qué redes tiene el router 2. Network 172.17.30.0 con máscara wildcard 0.0.0.255 área 0 y lo mismo para la VLAN 20. Con esto, a los pocos segundos deberíamos tener convergencia. Vamos a ver, ahí tenemos la convergencia. Lo habéis visto en ambos routers, ha ocurrido casi simultáneamente. Y vamos a mostrar la tabla de rutas en un router y en otro router. Y vemos que en router 1 tenemos esta entrada que corresponde con la red 30 aprendida por OSPF. Y en router 2 tenemos esta entrada de aquí que corresponde con la VLAN 10 que también se ha aprendido por el protocolo OSPF. Si disparamos el ping de nuevo, pues de nuevo vuelven a funcionar las cosas como era de esperar. ¿Alguna cuestión? No. Está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que también está claro es que este método es costoso, lo habíamos dicho antes. Consiste en añadir un nuevo router de 2 interfaces por cada nueva VLAN y añadir 2 puertos al switch, el uso de 2 puertos al switch, y añadir rutas o enrutamiento por protocolo en los routers que utilicemos. Imaginad que un router como el que hemos puesto aquí, que es un, exit, show version, es un Cisco 2901K9. Esto de base puede rondar alrededor de 3.000 euros, un router de estos nuevo. Con lo cual, bueno, a lo mejor ahora que ya no son los últimos modelos es un poco más barato, pero es una inversión importante para añadir enrutamiento entre VLANs, ¿verdad? Con lo cual vamos a buscar una alternativa, todavía sin irnos a las subinterfaces, que podría consistir en añadir algo de hardware a un router, es decir, añadir alguna tarjeta con más interfaces Ethernet. Eso va a ser más barato que comprar un router nuevo. Comprar una tarjeta que añade interfaces tiene menos coste que añadir nuevos routers. Todo el mundo lo puede entender, ¿verdad? Sí. Está claro.
Vale, pues lo que vamos a hacer de entrada es eliminar al router 2. Coger delete. Vamos a coger el router 1. De momento vamos a entrar y vamos a deshabilitar USPF, ya que ahora mismo no tendría demasiado sentido. Ya tendríamos el USPF deshabilitado. Y vamos a proceder como haríamos con un router de verdad. En el apartado físico del router, no sé si habéis entrado alguna vez a esta pantalla. ¿Qué tenemos que hacer para añadir una tarjeta a un router? De entrada vamos a hacer un zoom a esto. Esto sería la carátula del router. Pues no se me puede ocurrir meter hardware. Estos son los módulos hardware que tenemos disponibles para este dispositivo. No se me debería ocurrir coger una tarjeta y meterla en caliente. De hecho, no me deja. Es decir, yo tengo que coger el router y apagarlo. Porque si no me cargo el router y me cargo la tarjeta. Es lógico, ¿verdad? Sí. Vamos a coger un módulo de los que hay por aquí. Veis que aquí en la parte de abajo nos dice qué tipo de módulo es cada uno. Y yo veo que aquí hay un módulo que corresponde con una tarjeta de puertos Ethernet. Y nos dice aquí la descripción. La HWIC 4SW proporciona 4 puertos de switch. Fijaos, no nos está diciendo que son puertos de router, nos está diciendo que son puertos de switch. ¿De acuerdo? Y esto va a tener una serie de pequeñas implicaciones. Además, en este caso, para este modelo concreto de tarjeta y de router, esos puertos van a ser de 100 megabits. No son las máximas prestaciones, pero bueno, nos puede servir para el ejemplo. Y para a lo mejor un pequeño departamento también podría ser una solución de compromiso. Vamos a coger el módulo y lo vamos a poner aquí en la ranura de expansión y de nuevo ponemos el router en marcha. Hasta ahí está ¿Y claro. los tornillos, Alba? Los tornillos los apretaremos luego. Vale. Vale, está arrancando el router, ¿vale? Y fijaos que ahora este router, cuando le muestre las interfaces, me va a decir que tiene, aparte de las 2 gigabit Ethernet, 4 puertos más Fast Ethernet. Pero esos puertos son de switch, os había dicho. Con lo cual, tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que los puertos de switch no pueden tener IP, ¿verdad? Sí. Claro, pero yo quiero utilizar la tarjeta que acabo de poner para enrutar. Sin embargo, si no puedo ponerle una IP a esa interfaz, pues tengo que hacerlo de alguna otra manera. En realidad, con ese tipo de tarjeta, lo que estamos convirtiendo al router es en un híbrido. Estamos convirtiendo, por una parte, al router en lo que es un router, pero por otra parte lo estamos convirtiendo de alguna manera en un switch de capa 3 en esa tarjeta. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es conectar alguno de los puertos de la tarjeta. Fijaos que ahora mismo la VLAN 30 no la tenemos conectada y vamos a tener que enchufarla a la VLAN 30. Si no recuerdo mal, el puerto 13 Sí. del switch pertenecía a la VLAN 30, ¿verdad? Sí. Bien. Pues ahora lo que tendríamos que hacer, ya que tenemos el puerto del switch en la VLAN 30 y un puerto del router, en realidad un puerto del switch integrado del router conectado a esa VLAN 30, vamos a entrar en el R1, enable show IP in brief para ver qué puertos tenemos asignados.
Tenemos el G00, el G01 y se ha puesto en app el puerto del switch FA000, ¿vale? Que lo tenemos conectado, perdón, en la VLAN 30. Bien, vamos a ver también show IP route, perdón. Fijaos que ahora mismo no tenemos rutas. ¿Por qué? Porque las interfaces G00 y G01 están desconectadas. Hemos tenido un fallo que lo vamos a solucionar enseguida. Fijaos que se han puesto en rojo. ¿Por qué se han puesto en rojo y no parece que tengan ningún tipo de configuración? Están apagadas, ¿no? Están apagadas, pero si hacemos un show running config, fijaos que en la G00 y en la G01 no tenemos IPs. ¿Se ha desconfigurado al meter la tarjeta? No al meter la tarjeta. No. Se ha desconfigurado al apagarlo. Ah, no había guardado. No habíamos hecho un copy running config startup config. ¿Vale? Con lo cual no pasa nada. Vamos a coger la interfaz G01 y ponerla en la VLAN 10, la G02 ponerla en la VLAN 20 y a continuación haremos lo correspondiente con la interfaz del switch de capa 3 correspondiente a la tarjeta de expansión. Vamos al modo de configuración. Vamos al G00. Y nos vamos al G01. Me tenía que haber puesto un shutdown y vamos a el puerto G00 y lo ponemos en marcha. ¿Vale? Nos está diciendo que hay una falta de correspondencia de VLAN nativa. Fijaos que ahora mismo para el switch 1 la VLAN nativa es la 30 y hemos conectado un puerto de switch del router 1 sin indicar cuál es la nativa. Es decir, ahora mismo tenemos un switch dentro del router que nos falta configurar. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a tener que hacer de entrada en el router 1 es hacer que ese puerto corresponda con la VLAN 30. ¿De acuerdo? Vamos a crear una VLAN 30 en el router. ¿Cómo lo hacemos? Con int VLAN 30. Fijaos que estamos en el router. Y vamos a hacer como una SVI. Hemos hecho una int VLAN 30 y vamos a ponerle IP a esa VLAN. IP address 172.17.30.1.255.255.255.0. Vamos a hacer un no shutdown a la VLAN. ¿De acuerdo? Y en principio tenemos el puerto del switch en la VLAN 30 y tenemos el puerto del router, pero de entrada no le hemos dicho que sea de la VLAN 30. Con lo cual tendríamos que coger el puerto, que creo que era el F000, y hacer switch port mode access y switch port access VLAN 30. ¿De acuerdo?
No sé si me habéis seguido todo lo que he estado haciendo. Sí. Sí, ¿verdad? Un poco por detrás, pero sí. Simplemente hemos creado la VLAN 30 en el router porque no podemos ponerle una IP a la interfaz directamente del switch que hemos creado. Hemos creado una SVI asociada a esa VLAN 30 a la cual le hemos dado IP y hemos puesto ese puerto, el puerto de esa interfaz del router, en la VLAN 30 que era la que nos faltaba. Vamos a ver si ahora tenemos ping entre PC1 y, por ejemplo, PC9. Entre PC1 y PC2 no hay ningún problema porque están en las interfaces normales del router, la G00 y la G01. Pero en el caso de PC1 y PC6 o PC1 y PC9, tenemos que pasar por la SVI. Vamos a ver si lo hemos hecho todo bien. Y tenemos successful. Por tanto, lo hemos hecho todo bien. Si queréis pasamos a modo simulación para intentar detallar cómo funciona esto. Entonces, lo primero es como siempre, sale el ping de PC1, llega a S2, de S2 sale a S1 por la troncal y subirá hacia el router por la G00, ya que es la interfaz que se encuentra en la VLAN 10. De la VLAN 10 tiene que pasar a la VLAN 30, pero si nos fijamos en el router y hacemos un show IP route, vemos que directamente conectadas tiene la G00 en la VLAN 10, la G01 en la VLAN 20 y la VLAN 30, que es una interfaz virtual, en la 30. ¿Lo vemos? Sí. Con lo cual, de la VLAN 10 que ha entrado por la G00 va a conmutar ese paquete a la SVI correspondiente a la VLAN 30. ¿Ok? Lo conmuta y sale a través del puerto en acceso de la VLAN 30, es decir, el F013 creo que era del switch. A continuación sale ese tráfico hacia la troncal de S1, como era la nativa, es tráfico sin etiquetar. Llega a PC6 en modo acceso. De PC6 va a salir la respuesta al ping. Sale por la troncal, como es la nativa, saldrá sin etiquetar. Llegará por la interfaz correspondiente al puerto de switch que hemos añadido recientemente. Llega a la SVI de la VLAN 30. A continuación, sale por la G00, que es la de la VLAN 10. Sale el tráfico etiquetado por la troncal. Y sale el tráfico en acceso hacia PC1 y, por tanto, conseguimos el objetivo de que el ping tenga éxito. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Se ve que sí. Estupendo. Bueno, por resumir, hemos puesto una tarjeta nueva en el router, hemos creado una VLAN en el router porque esa tarjeta es de un switch, esa VLAN ha recibido una IP, hemos hecho que el puerto de esa tarjeta corresponda con la VLAN que hemos creado y que esa VLAN evidentemente corresponda con la misma VLAN en modo acceso que existe en el switch de distribución al cual está conectado ese router a través de ese puerto. Todo lo demás ya estaba configurado, es decir, los gateways en los PCs, y en este caso no ha hecho falta configurar ningún tipo de protocolo, ya que solo se trata de un router y, por tanto, todas las interfaces son directamente conectadas, con lo cual esas subredes entran automáticamente en la tabla de enrutamiento. ¿Está claro? Sí.
Perfecto. Bueno, hasta ahí tendríamos todo lo relativo al enrutamiento que dentro de los apuntes aparece como antiguo. Yo he añadido algunas cosas más. Por ejemplo, aquí en los apuntes no aparece lo del doble router y tampoco aparece lo de añadir tarjetas adicionales, pero considero que es importante que lo sepáis. Y pasaríamos al apartado de configurar redes con router on stick. Como habéis visto, por cada VLAN hemos tenido que utilizar al menos un puerto en el switch y un puerto en el router, cuando no, 2 puertos si vamos añadiendo routers, ¿verdad? Además, añadir una tarjeta nueva a un router también supone cierto coste económico, lo que pues, nos podría hacer plantear la posibilidad de buscar una alternativa que permitiese multiplexar un puerto entre el switch y el router de manera que a través de ese puerto se pudiese distinguir si el tráfico es de una VLAN, de otra o de otra. Es decir, si en lugar de utilizar 3 puertos soy capaz de utilizar uno solo, pero que sea capaz de cribar ese tráfico, voy a ahorrar bastante en economía, es decir, en no tener que añadir nuevas tarjetas, nuevos routers, ni nada que se le parezca. Es decir, solucionarlo Salva. todo con un único router. ¿De acuerdo? Salva, Y sí, dime. que por ejemplo en el switch del router, si ¿Quién eres? Alex, Hola, Alex. en el switch del router, si se crean más VLAN, se podrían quitar las otras interfaces del router. Sí, se podrían quitar. En esa tarjeta tendríamos 4 interfaces Ethernet, podríamos crear 4 VLANs y trabajar directamente con esa tarjeta y liberar las otras 2. No habría problema. El procedimiento sería el mismo. Lo que hemos hecho con una, hacerlo con otras 2 o con otras 3, las que hiciese falta. Vale. ¿Más cuestiones? Bueno, pues vamos a abordar la cuestión. La situación, voy a coger una copia del fichero base, porque este ya está muy tocado. Save as base final. Y cierro este y vuelvo a abrir el base. Vale, la cuestión es que hay una manera de hacer que el tráfico pueda ser identificado según de qué VLAN procede, ¿verdad? Sí. La forma es utilizar un puerto troncal. Si utilizamos un puerto troncal, aquí lo tenemos, entre S2 y S1 tenemos un puerto troncal, y lo que hace distinguir el tráfico de una VLAN de cualquier otra es la etiqueta que lleva ese tráfico cuando atraviesa la troncal, ¿verdad? Si eso mismo somos capaces de hacerlo entre un switch y un router, el router también, basándose en la etiqueta, podría diferenciar si el tráfico proviene de la VLAN 10, de la 20, de la 30 o de cualquiera. ¿De acuerdo? Y esa característica la vamos a aprovechar para la creación de interfaces lógicas o subinterfaces asociadas a una interfaz física. Una interfaz que está cableada, que solo va a servir de hilo de transporte del tráfico, pero que realmente ese tráfico se va a cribar, se va a distinguir, se va a filtrar en subinterfaces lógicas asociadas a la física. Lo primero que tendríamos que hacer sería hacer una conexión entre el switch y el router. Vamos a coger S1 y vamos a coger un puerto, por ejemplo, voy a coger ahora un puerto gigabit Ethernet, por ejemplo, el G01. Podría hacerlo con cualquiera, pero bueno, como tengo varios gigabit Ethernet,
cojo el gigabit Ethernet 01 y lo conectamos, por ejemplo, al gigabit Ethernet 01 por equivalencia de nombres, simplemente por eso. Y nos vamos a R1, ¿vale? Vamos al CLI. Bueno, antes de esto vamos a hacer una cosa en S1. Vamos a decir que el puerto GI01 al que hemos conectado ese cable sea un puerto que funcione en modo troncal, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a modo de configuración y seleccionamos el puerto G01 y hacemos switch port mode trunk. Por lo tanto, una vez se ponga el puerto en marcha, cualquier tráfico que pase a través de él estará etiquetado. Llegará tráfico etiquetado, por tanto, a R1 en la interfaz G01. Si nos vamos a G01, ahora lo que tenemos que hacer es crear interfaces lógicas o subinterfaces que estén asociadas a cada una de las VLAN. No es lo mismo que hemos hecho antes. Antes hemos creado SVIs, una SVI para la VLAN 30. Ahora lo que vamos a hacer son subinterfaces asociadas a G01, que es la que está físicamente conectada al puerto troncal. Por lo tanto, nos vamos al modo de configuración. ¿Cómo se crea una subinterfaz asociada a una interfaz física? Es súper sencillo. Si seleccionar una interfaz física era poner su nombre, int G01, si ahora quiero crear una subinterfaz que sea para la VLAN 10, solo tengo que hacer lo siguiente, poner punto y a continuación 10. Con lo cual, si veis el prompt, ¿qué nos está diciendo? Configuración de subinterfaz. ¿Vale? Este punto 10 que hay aquí no significa necesariamente que el tráfico sea de la VLAN 10. Es simplemente un nombre identificativo que nosotros vamos a asociar mentalmente a la VLAN 10, pero podría ser de la 20, de la 30 o de cualquier VLAN. Sin embargo, no estaría muy bien documentalmente ponerle G01.10 y que fuese tráfico de la 20. No tendría demasiado sentido y sería un lío después a la hora de administrar. Por tanto, es una buena práctica que ese punto algo corresponda con el número de la VLAN. ¿Salva pueden ser letras? No, solo pueden ser números. Vale, vale. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es decirle que efectivamente el tráfico que queremos en esa subinterfaz solo corresponda con el tráfico de la VLAN 10. Y eso lo hacemos con encapsulation.1q ¿De acuerdo? Encapsulation.1q y este 10 es el que está indicando que la etiqueta de la VLAN corresponde con la 10, VLAN 10. ¿De acuerdo? ¿Qué Sí. más tenemos que hacer con la subinterfaz? Pues sencillamente ponerle una IP. Claro. IP address 172.17.10.1 con su máscara. Ya está. ¿No hay que encenderlos? Encenderlo. No hay que encenderlo. Por una razón, las subinterfaces no se pueden encender independientemente unas de otras. La que hay que encender es la física. Con lo cual, Vale. una vez estén todas las subinterfaces configuradas, pondremos en marcha la física. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a hacer lo mismo con la 20. Por tanto, vamos a seleccionar la interfaz G0/1.20. Vamos a asociar a la VLAN 20, encapsulation.1q 20. Y vamos a ponerle una dirección IP. ¿De acuerdo?
Y ahora vamos a hacer algo parecido, no exactamente igual, con la 30. Vamos a seleccionar la 30. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque si os acordáis, la 30 es la nativa, con lo cual hay que informar también al router de que esta VLAN se trata de la VLAN nativa. Lo haremos con encapsulation.1q 30 y a continuación native. ¿De acuerdo? Le ponemos una IP, eso sí que es exactamente igual. Y ahora que tenemos todas las subinterfaces creadas, configuradas y con su IP, solo tenemos que ir a la interfaz G01 y hacer un no shutdown. Con lo cual, fijaos en el mensaje. Se ha puesto en marcha la 01 y automáticamente la 10, la .20 y la .30 también se han puesto en marcha. ¿Está claro? Sí. ¿Qué nos falta por hacer? Poner en cada PC su gateway. ¿No? Ya está, Efectivamente, porque hemos abierto el base desde cero. A ver. ¿Qué será el gateway? La dirección de cada subinterfaz. Pero de cara a un PC da lo mismo, no sabes si son interfaces, subinterfaces, SVIs, o sea lo que sea. Para el PC es una IP de su gateway. Con lo cual vamos a poner la 172.17.10.1, vamos a copiar, lo mismo en PC4, lo mismo en el 7. Si nos vamos a PC2, lo mismo pero con 20. Copiamos, se la ponemos a PC5. Vale, se la ponemos a PC8. Y nos vamos a PC3 y hacemos lo mismo con la 30. Copiamos a PC6 y a PC9. Vale, lo tenemos ahora aparentemente ya todo configurado y vamos a comprobar que tenemos conectividad, por ejemplo, entre PC1 y PC5. Successful. Y entre PC2 y PC6. ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver, PC2 y PC6. Vamos a probar entre PC3 y PC8, a ver si ahora tenemos suerte, y si no vamos a intentar depurar a ver lo que nos ha fallado. Vale, tenemos algún problema de configuración. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Do, show... Pues viendo las subinterfaces, ¿no? Show, El interface, show IP interface. IP, interface brief, y tenemos la 172, 17, 10, 1, 21, 31. Vale, eso está bien. Vamos a ver que en PC, vamos a ver el show IP route. Tenemos las tres redes, la 10, la 20 y la 30 en el router. Está correcto. Show interface G01 switch port. No es un switch port, es un router port. Correcto. Vamos al switch 1
Vamos a comprobar la subVLAN. Tenemos la subVLAN. Vamos a comprobar el puerto G01. Lo tenemos en modo trunk. Vale. Ah, tenemos la nativa. La interfaz trunk, show interface trunk. Vale, pero tenemos la nativa como la 1, no como la 30. Vamos a ver. Show interface trunk. ¿Vale? Sí. Y tenemos que la nativa es la 1 y debería ser la 30. ¿De acuerdo? Ah, porque le has cambiado la subinterfaz y no te ha cogido la interfaz. Claro, no, es que se me ha olvidado poner la nativa en la G01 como la 30 y el router sí que entiende que es la vale, 30. sí, es verdad. Sí. ¿Vale? Bueno, pues nos ha servido para hacer un poquito de troubleshooting. Vamos a ir a S1, conf t y G01, switchport, trunk, native. Pero no te estaba saltando el mensaje, ¿no? Suele saltar el mensaje. Sale el mensaje si tenemos un router, perdón, si tenemos un switch y otro switch, pero fijaos que ahora tenemos un vale, router entre y un router y switch. switch no salta, ¿no? Claro. Fijaos que ahora vamos a hacer un show interface. Ahora sí que tenemos la 30. Sí, ahora sí. Y vamos a ver si estos pings ya nos funcionan. Efectivamente, ya están funcionando. Nos había fallado la VLAN nativa. Detalle importante a tener en cuenta. Por tanto, por recapitular en esta situación, lo que hemos hecho ha sido conectar un router a un switch a través de un puerto troncal, para que a través de ese puerto se pueda diferenciar el tipo de tráfico. No el tipo, sino la procedencia del tráfico, la VLAN a la cual pertenece o en la cual se ha generado el tráfico. En ese router y a través de esa interfaz que hemos conectado con el switch a través de una troncal, hemos creado interfaces lógicas o subinterfaces asociadas a cada una de esas VLAN. Para ello hemos creado la subinterfaz con un punto algo, si era la G01, en el caso del router. Hemos creado, vamos a verlo con un show IP INTBRI. Hemos creado las subinterfaces .10, .20 y .30, a las cuales les hemos indicado cuál es la VLAN a través de encapsulation .1q y el numerito de la VLAN. Y si se trataba de la VLAN nativa, añadirle el sufijo native. ¿Qué más hemos hecho? Poner en las interfaces, en las subinterfaces, una IP que funcionará como la IP de gateway en cada uno de los PCs. Y, por último, coger la interfaz principal a la cual están asociadas las interfaces y levantarla. Con ello se han levantado todas las subinterfaces al mismo tiempo. En nuestro caso hemos tenido el pequeño problema de no haberle puesto inicialmente la nativa correspondiente al puerto troncal y una vez solucionado eso ya hemos tenido el enrutamiento a través de las subinterfaces. ¿Está entendido cómo funciona este procedimiento? Sí. Sí. Bueno, pues si está todo esto claro, estupendo, porque era el objetivo... Bueno, una cosa, Salva. Sí, dime. ¿Cuántas interfaces lógicas se puede por física? ¿Cuántas? Pues en principio no hay un número determinado, dependerá de las capacidades del router y del ancho de banda necesario. Ok.
¿Qué ventajas tiene el router on stick respecto de la configuración clásica? Pues en principio que nos ahorramos costes en hardware. ¿Qué ventajas tiene la clásica frente a la router on stick? Que el tráfico, al no estar multiplexado, lo que hace es que todo el ancho de banda de ese canal, de esa interfaz, esté dedicada a la VLAN en concreto. Es decir, si yo tengo un enrutamiento con router on stick y tengo 3 VLANs en un puerto en una conexión gigabit, de forma efectiva, si todos estuviesen funcionando a la máxima capacidad, para cada VLAN tendría 333 megas. Mientras que si lo hago con enrutamiento clásico, tengo el gigabit por cada VLAN. ¿De acuerdo? Por tanto, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Si tengo router on stick, voy a ganar en cuanto a que me gasto menos dinero, pero voy a perder en cuanto a prestaciones si la cantidad de tráfico es bastante elevada. Dime, Miguel. ¿En las subinterfaces se puede asignar ancho de banda? O sea, para darle prioridad más a una que a otra. Se puede hacer, pero se sale de los objetivos de nuestro curso. Ah, vale, vale. ¿Más cuestiones? ¿Está todo claro, todo entendido? Sí. Sí. Pues súper perfecto. Tenéis una serie de comandos para verificar que todo esto está funcionando. Los hemos ido viendo en el ejemplo que hemos estado realizando, los ejemplos que hemos estado realizando, que en realidad han sido 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, ¿de acuerdo? Los primeros era, por recordar, con un enrutamiento clásico donde hemos dejado una VLAN sin enrutado, que era la 30. Luego hemos añadido un segundo router y hemos conseguido enrutar mediante rutas estáticas. Hemos modificado, en tercer lugar, este ejemplo para utilizar USPF como protocolo de enrutamiento. Luego hemos quitado el segundo router, hemos añadido una tarjeta de switch al router y hemos creado SVIs en el router para utilizar un único router y puertos adicionales de switching. Y por último hemos hecho router on stick con un único router y un puerto conectado en forma troncal al switch de distribución correspondiente. Con eso vemos prácticamente todos los casos, o el 90 y tantos % de los casos que habitualmente se hacen con routers para enrutamiento entre VLANs. Y bueno, tenéis una serie de comandos de verificación que os decía hemos ido utilizando en estos ejemplos. Os insto a que los reviséis y podríais estar ya en disposición, estáis ya en disposición y tendréis una semana para hacerlo, de realizar los packet tracer obligatorios el 6336 y el 38. ¿De acuerdo? Sí. Vale. ¿Alguna duda que tengáis adicional a lo que hemos visto? Y si no, ya nos despedimos y nos vemos el próximo jueves, donde nos vemos virtualmente el próximo jueves y en la sesión que será a las 6 de la tarde, que es 6 y 10 de la tarde, que es la hora que hacemos la clase habitualmente, lo que veremos es cómo hacer enrutamiento entre VLANs, empleando en este caso equipos switch de capa 3. Al final, el 31 tenemos examen, ¿no? Sí, en principio, si todo marcha como está previsto que marche, porque se prorrogan las suspensiones de las clases, el día 26, que es el jueves que viene, veremos el routing entre VLANs con switches de capa 3. Con esto el tema de VLANs estará finiquitado. El día 30 será una sesión donde no habrá explicación más allá de las dudas que podáis tener.
más o menos como la sesión que tuvimos ayer. Y el día 31 está previsto que hagamos el examen. El examen va a ser en Moodle, pero va a ser también con Packet Tracer, va a ser ambas cosas. Todavía no lo tengo al 100%, pero lo que sí que es más o menos definitivo es que la plataforma donde tenemos que realizarlo es Aules, si está funcional, si no lo haremos en campus, ya que la instrucción de la Consellería de Educación es que empleemos su plataforma para exámenes oficiales, ¿de acuerdo? Bueno, si la plataforma está, si no está, pues tendremos que hacerlo por los medios que dispongamos. En ese examen, que tendrá un Packet Tracer, tendrá unas preguntas a responder en el Moodle, como seguro que va a haber un subnetting, ese subnetting lo vais a hacer vosotros calculando en papel y vais a tener que adjuntarme las fotografías de vuestros cálculos. Porque, bueno, yo confío en que todo el mundo va a ser sincero con lo que haga, que no vais a hacer trampas, que vais a hacerlo como si estuvieseis en clase y yo lo voy a evaluar de esa forma. Insisto, se supone que de aquí a final de curso nos vamos a volver a reunir en las clases presenciales y como el temario es continuo, es acumulativo, pues bueno, yo espero que no me hagáis trampas, pero en cualquier caso el examen final yo estoy casi convencido que lo haremos de manera presencial. ¿Tenéis alguna cuestión más? No. Bueno, pues como siempre voy a tratar de que dentro de un rato el vídeo de la sesión esté en YouTube. Si volvéis a consultarlo para volver a hacer los ejemplos, pues yo entiendo que sería interesante para resolver todo aquello que no haya quedado claro desde el inicio, pero en cualquier caso, pues instaros a que si tenéis alguna duda de aquí al jueves, por los canales que conocéis, me contactéis y trataré de ayudaros. Tú lo subes a YouTube entonces, ¿no? Sí, igual que los otros dos, las otras dos sesiones anteriores de explicación, voy a tratar de que dentro de un rato esté en la plataforma. Ok. Pues nada, me despido de vosotros, cuidaos, no salgáis de casa, portaos bien y manteneos sanos. Nos vemos. Venga, Adiós. salva. Chao. Chao. Adiós.